Esto es Pokrovsk. A Rusia le tomó año y medio y más de 100,000 soldados llegar aquí. Y cuando finalmente tomó la ciudad en febrero de 2026, Putin tenía razones de sobra para celebrar. El problema es que, mientras él celebraba, Ucrania ya había preparado la siguiente trampa, y Rusia cayó en la primera, sin darse cuenta. Comencemos por el contexto, cuando Pokrovsk se volvió el centro de todo, no por el inicio de la guerra. A inicios de 2025, el ejército ruso requería una victoria, no cualquiera. Una victoria que Putin pudiera mostrar al pueblo ruso como prueba de que la guerra valía la pena. Y Pokrovsk parecía perfecta para eso. ¿Por qué? Porque Pokrovsk era el corazón logístico del este ucraniano. Todo pasaba por ahí: carreteras, ferrocarriles, rutas de suministro militar. Quien controlara Pokrovsk controlaría el flujo de recursos en gran parte del frente ucraniano. Era una ciudad que, en teoría, cambiaría el rumbo de la guerra si caía. Putin lo sabía y definió la captura de Pokrovsk como el gran objetivo del año. El problema es que Ucrania también lo sabía. Y en vez de simplemente defender la ciudad, hizo algo mucho más inteligente. Convirtió Pokrovsk en una trampa. Imagina que sabes que un ladrón intentará entrar a tu casa. Puedes reforzar todas las cerraduras y esperar que él desista. O puedes dejar una ventana intencionalmente más fácil de abrir. Poner una alarma silenciosa del otro lado. Un perro esperando en la oscuridad. El ladrón va a entrar por la ventana, pero se va a arrepentir mucho. Eso fue exactamente lo que hizo Ucrania. Por meses, cada calle, edificio y esquina de Pokrovsk se volvió una posición defensiva, no para retener la ciudad para siempre. Ese nunca fue el objetivo real, sino hacer que Rusia pagara el mayor precio posible por cada metro avanzado. Cada bloque de apartamentos era un punto de resistencia y cada fábrica abandonada, una emboscada. La ciudad se volvió un campo de batalla, diseñada para destruir al máximo al ejército ruso antes de que Ucrania se retirara. Y las cifras muestran que funcionó de manera brutal. Entre enero y octubre de 2025, las principales formaciones del ejército ruso responsables del avance en Pokrovsk perdieron aproximadamente 104,000 hombres, al menos 47,000 de ellos muertos. No en toda la guerra ni en todo el frente, solo en el sector de Pokrovsk. En menos de 10 meses, 30 días antes del colapso final, Rusia todavía perdía cerca de 6,000 soldados por mes. Solo en uno de los sectores de defensa ucranianos en la ciudad, y había otros sectores. Hay un concepto antiguo que explica bien lo que pasaba ahí. Victoria pírrica. El término proviene de Pirro, rey griego que venció a los romanos, pero perdió tantos soldados que dijo: una victoria más así y estaré arruinado. Puedes incluso ganar, pero el precio a pagar fue tan alto que ganar se vuelve casi indistinguible de perder. Eso fue justo lo que ocurrió en Pokrovsk. Rusia pagaba con sangre por una victoria meticulosamente planeada que no valdría nada al llegar. Pero la trampa tenía una segunda parte, y era esa segunda parte la que Rusia definitivamente no esperaba. Mientras el ejército ruso sangraba en el este, algo preocupante ocurría al otro lado del mapa. En la región de Zaporilla, una región en el sur de Ucrania, a unos 400 kilómetros de Pokrovsk, las fuerzas rusas estaban avanzando. Y a diferencia del este, donde cada ciudad estaba llena de defensas construidas a lo largo de años, el camino por el sur estaba relativamente abierto.
La razón era simple: la atención ucraniana estaba concentrada en Pokrovsk, los recursos estaban en el este, y Rusia estaba aprovechando ese momento para presionar hacia una de las ciudades más importantes de toda Ucrania. Zaporizhia, una ciudad de 700,000 habitantes y sede de la planta nuclear más grande de Europa. A lo largo de 2025, las fuerzas rusas fueron avanzando hacia Guliáipole, una ciudad más pequeña en el este de la región que servía como punto de apoyo logístico ucraniano. En enero de 2026, Guliáipole prácticamente había caído. El camino hacia el oeste estaba peligrosamente abierto. Si Rusia seguía avanzando, podría poner la ciudad de Zaporizhia al alcance de su artillería y drones. Y la planta nuclear, ocupada por los rusos desde 2022 y utilizada repetidamente como pieza de presión en las negociaciones internacionales, estaría aún más aislada. En ese momento, el mando ucraniano tomó una decisión que, al principio, parecía inexplicable. Retiró uno de sus regimientos de élite de Pokrovsk, que era de las últimas unidades defendiendo la ciudad al norte. Retirarlo significaba abrir el camino para el avance ruso, significaba aceptar que Pokrovsk caería, y todos lo sabían. Pero Ucrania había calculado algo que Rusia no había percibido. Pokrovsk ya había hecho lo que necesitaba hacer. La ciudad había destruido lo que necesitaba destruir. El ejército ruso en el este estaba exhausto, fragmentado y muy lejos de estar en condiciones de atacar las próximas grandes ciudades de la línea de defensa ucraniana. Mantener Pokrovsk unas semanas más no alteraría ese cálculo, pero usar ese regimiento en el sur podría cambiarlo todo, y eso ocurrió. A principios de febrero de 2026, Ucrania lanzó un ataque en el sur. Paracaidistas y brigadas de asalto unieron fuerzas en una operación que sorprendió por completo a las fuerzas rusas en Zaporizhia. Pero, al final, ¿cómo un ejército con una ventaja numérica de 5 soldados por cada ucraniano en la región fue sorprendido de esa manera? La respuesta está en dos eventos que ocurrieron casi al mismo tiempo y que cambiaron completamente la capacidad del ejército ruso para ver y coordinar sus operaciones. El primero fue Starlink. Ucrania usa Starlink para la comunicación entre unidades, para coordinar ataques de drones, para mantener el mando conectado con el frente de batalla. Lo que menos se sabía es que Rusia había logrado contrabandear terminales Starlink para sus propias unidades. Soldados rusos estaban usando ese equipo ilegalmente para pilotar drones de ataque y coordinar movimientos en el campo de batalla. En febrero de 2026, Ucrania informó a la empresa sobre el uso ilegal. Los terminales se bloquearon remotamente de la noche a la mañana. Rusia perdió un recurso que se había vuelto parte fundamental de cómo operaba en el frente de batalla. El segundo golpe, aún más irónico, vino del gobierno ruso. Preocupado por críticas internas y la difusión de información inconveniente en el país, el Kremlin restringió el acceso a Telegram para las fuerzas militares. El problema es que Telegram se había convertido en el principal canal de comunicación de campo de muchas unidades rusas. En el frente, los soldados usaban la aplicación para recibir órdenes, enviar informes y avisar sobre movimientos enemigos. Con el bloqueo, partes enteras del ejército ruso se quedaron sin comunicación funcional. Piensa en lo que esto significa en la práctica. Rusia perdió simultáneamente su internet satelital y su sistema principal de mensajería de campo. Es como intentar coordinar una operación militar compleja sin teléfono, sin radio y sin GPS. Un oficial superior de la OTAN describió la situación de manera directa. Rusia quedó sumida en un caos de mando y Ucrania sabía exactamente cuándo atacar. Los resultados fueron rápidos. En días, las fuerzas ucranianas cruzaron 2 ríos en la región, barreras naturales que Rusia usaba como protección, y empezaron a hacer retroceder a las fuerzas rusas por áreas que les había tomado meses conquistar.
El comandante en jefe de las fuerzas ucranianas visitó personalmente a las tropas en el sur el 16 de febrero, días antes de cualquier anuncio público. El 20 de febrero, el presidente Zelensky confirmó que se liberaron 300 kilómetros cuadrados en una semana y que se retomaron 8 ciudades y pueblos. Para tener una idea de la escala, 300 kilómetros cuadrados es aproximadamente el tamaño de la ciudad de París dentro del perímetro urbano. Todo eso recuperado en una semana, en una guerra donde ambos lados normalmente pelean por unas cuantas hectáreas a la vez. Y las reacciones dentro de la propia Rusia confirmaron el tamaño del golpe. En Rusia hay canales en línea, cada uno con cientos de miles de seguidores, administrados por personas que apoyan la guerra y siguen de cerca el campo de batalla. Ellos apoyan a Putin, apoyan la invasión, pero frecuentemente critican al mando militar ruso con una franqueza que los medios oficiales jamás permitirían. Tras el avance ucraniano en el sur, estos canales comenzaron a informar sobre fallas de comunicación, problemas de coordinación y avances ucranianos que el gobierno ruso tardaba en admitir públicamente. No eran fuentes ucranianas diciendo que Rusia había fallado. Eran rusos que apoyan la guerra admitiendo que su propio ejército había sido tomado por sorpresa. Y mientras todo esto sucedía en el campo de batalla, algo igualmente importante se estaba desarrollando en las mesas de negociación de Europa. En enero y febrero de 2026, representantes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia se reunieron 3 veces para intentar negociar un fin para la guerra. En Emiratos Árabes y luego en Suiza, Rusia repetía en cada ronda: avanzamos en el campo de batalla. Ucrania debería ceder territorio, y mientras se hacía ese argumento, el ejército ucraniano lo estaba desmintiendo en tiempo real. 400 kilómetros al sur. Rusia fue a negociar sosteniendo una carta que ya había sido quemada y solo se enteró de eso después de que terminaron las reuniones. Ahora, para entender lo que viene, necesitas conocer lo que hay en el norte del este de Ucrania. Allí existe una franja de aproximadamente 50 kilómetros formada por 4 grandes ciudades. Antes de la guerra, más de 380,000 personas vivían en esa región. Hoy es el mayor obstáculo que Rusia aún necesita superar para cumplir su objetivo declarado de controlar todo el este de Ucrania. Y Ucrania ha estado construyendo las defensas de esa región durante 11 años. Sí, 11 años. Desde 2014, cuando esas mismas ciudades fueron brevemente tomadas por fuerzas apoyadas por Rusia y luego recuperadas por los ucranianos han invertido de manera constante en hacer que esa región sea inexpugnable. Búnkeres subterráneos, trincheras interconectadas, zanjas para detener tanques, campos de minas, redes de drones integradas al entorno urbano. Todo eso en ciudades que son, cada una de ellas, más grandes y más complejas que Pokrovsk. Investigadores estadounidenses que siguen el conflicto evaluaron que Rusia difícilmente podría tomar toda esa franja de ciudades antes de 2027 o 2028. Solo si el apoyo occidental a Ucrania sigue. Como referencia, una ciudad más pequeña, llamada Chasiv Yar, resistió más de 20 meses. Las ciudades de esa zona tienen una población e infraestructura defensiva incomparablemente mayores. Al tomar Pokrovsk, Rusia básicamente llegó al punto inicial para enfrentar ese sistema de defensa. Con un ejército que acaba de perder a más de 100,000 hombres intentando recorrer el camino hasta ahí, es como un corredor que agotó todas sus fuerzas para llegar al inicio de una maratón. Y más al sur, la situación es parecida. Las posiciones que Rusia había conquistado durante meses en Zaporilla y que serían el punto de partida para un avance futuro hacia la ciudad de Zaporilla y la planta nuclear, fueron parcialmente destruidas por la contraofensiva ucraniana. El ejército ruso deberá recuperar lo perdido antes de atacar desde su posición planeada.
Ucrania, por su parte, está usando el tiempo que ganó para hacer exactamente lo que hizo en Pokrovsk, transformar el territorio recuperado en zonas de defensa profunda. Se están tomando posiciones estratégicas para artillería y drones, y se están preparando las orillas de los ríos recuperados. El modelo es el mismo: crear un sistema que obligue al atacante a pagar un precio desproporcionado por cada metro avanzado. En otras palabras, Rusia podría estar caminando hacia la misma trampa de Pokrovsk, esta vez en el sur. Y esta vez con un ejército que ya llegó exhausto al punto de partida. En esta guerra hay algo que los mapas y comunicados oficiales no logran mostrar del todo. Estoy hablando de la diferencia entre lo que cada lado está tratando de lograr y el precio que está dispuesto a pagar por ello. Rusia tiene objetivos territoriales claros. Para Putin, cada ciudad tomada es un argumento para el pueblo ruso de que la guerra vale la pena. Es una justificación, es un legado. Eso significa que él seguirá enviando hombres a frentes que cualquier análisis frío clasificaría como imposibles de ganar al ritmo actual. En 4 años de guerra, Rusia ha perdido, según estimaciones conservadoras del Servicio de Inteligencia británico, más de 1 millón de soldados muertos o heridos y sigue perdiendo. Ucrania está jugando un juego diferente. No está tratando de ganar batallas individuales. Está tratando de hacer que la continuación de la guerra sea cada vez más costosa para el lado ruso. Cada soldado ruso muerto en Pokrovsk no estará disponible para el siguiente obstáculo. Cada posición recuperada en Zaporilla es una posición que Rusia tendrá que reconquistar antes de poder avanzar. Cada vez que Ucrania recupera territorio antes de una negociación, el argumento de fuerza de Rusia se debilita. Pokrovsk fue la demostración más clara de ese modelo funcionando en la práctica, una ciudad que resistió durante 18 meses. No porque Ucrania creyera que podría mantenerla para siempre, sino porque cada día de resistencia destruía más del ejército que Putin necesitaría para los próximos objetivos. Cuando Ucrania finalmente se retiró, no fue una derrota, fue el cierre de una operación que había cumplido exactamente lo que necesitaba cumplir. Y mientras Rusia plantaba su bandera en los escombros de Pokrovsk, el ejército ucraniano ya estaba cruzando ríos en el sur, recuperando territorio y destruyendo las posiciones que Putin necesitaría para 2026. Rusia pagó un precio absurdo por una trampa, y si sigue de esta manera, probablemente Rusia se esté encaminando hacia la próxima. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la estrategia de Ucrania funciona? Comenta aquí. Si este video te hizo ver la guerra distinto, compártelo con alguien que también la sigue. Si aún no te has suscrito, aquí explicamos qué hay detrás de los titulares. Hasta la próxima.